8 de la mañana, 41 minutos, una hora menos en Galápagos. Hemos escuchado en todo este largo tiempo del debate del Código Penal Integral diversas opiniones en los temas polémicos del aborto, la concepción del terrorismo. Hemos tocado el tema del enfoque de la mala práctica profesional, con énfasis en el tema de los médicos. Lo hemos tratado con asambleístas, los hemos tratado con abogados, los hemos tratado con activistas femeninas y, por cierto, también con médicos. Pero hoy vamos a ir un poco más allá y vamos a basar este diálogo en esa importante exposición que se hizo en Diario El Comercio, en alto relieve. Más sectores están inquietos por la aprobación del nuevo Código Penal, se publicó el martes en El Comercio, y tenemos aquí a algunos de los representantes de esos sectores para que nos den su punto de vista. ¿Qué pasa con la aplicación del Código Penal Integral? ¿Qué pasa con eso de la mala práctica profesional? ¿Cómo reflexionan en sus diferentes colectivos al respecto? Y por eso quiero dar la bienvenida esta mañana a la representante de una empresa, Liderazgo, María Belén Berresoto, está con nosotros también. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Guardias de Seguridad, Wilson Figueroa. Bienvenido, buenos días. El químico David Saldarreaga y el paramédico de SAMUR, Cristian Rivera. ¿Cómo miran ustedes lo de la mala práctica profesional en el Código Penal? ¿Cuáles han sido sus principales reflexiones? Empecemos con María Belén Berresoto. Bienvenida, buen día. Buenos días. Bueno, un poco reflexionando sobre el tema de la mala práctica profesional y desde el punto de vista de los tripulantes de cabina de pasajeros, muy conocidos como azafatas o auxiliares de vuelos, me ponía a pensar que ellos cumplen tres labores diferentes al mismo tiempo. El de paramédico, por ejemplo, son guardias y son personas que están al servicio de... Servicio de la gente. Exacto, el servicio del catering, el servicio de menús y cosas así. Ellas cumplen tres cosas al mismo tiempo, tienen que estar pendientes desde la etapa del abordaje, del rodaje, hasta el desembarque. Entonces, es un oficio, una profesión, digamos, donde ellas tienen que estar todo el tiempo pilísimas de que alguna cosa no salga mal, porque su principal objetivo es velar por la seguridad de los pasajeros. Entonces, un descuido, yo que sé, que en el baño no pudieron lograr revisar que esté el extintor de fuego y sucede alguna explosión, por ejemplo, ya es una mala práctica profesional. O que les puede afectar de acuerdo al Código Penal. Obviamente, sí, pueden ser penadas por no desempeñar bien su labor. ¿Ustedes han podido expresar esto ante la Asamblea Nacional, ante la Comisión respectiva, ante la opinión pública, por ejemplo? Liderazgo, capacitación y consultoría, no todavía, no han podido expresar cuál es la posición de estos profesionales frente al Código Penal. ¿Lo van a hacer? Esperamos que sí, porque cuando damos estos cursos de capacitación o de formación profesional, lo primero que se hace es integrar la normativa bajo la cual se va a desempeñar profesionalmente. Entonces, una mala práctica profesional sí está ahí estipulado, que si se descuida, que si no sirve bien, que si no está en guardia, que si no pide a los pasajeros que colaboren. Entonces, son malas prácticas profesionales. Bueno, ese es un punto de vista importante para escucharlo. Naturalmente hablamos con Wilson Figueroa, presidente de la Asociación de Guardias de Seguridad. ¿Cómo reflexionan ustedes en el tema de mala práctica profesional en lo que a su profesión, su oficio se refiere? Siempre delicado, porque roza el tema de la seguridad, tampoco pueden cumplir las funciones de la Policía Nacional, en fin. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, antes solo una acotación en el reportaje que mencionaste. Se dice que los guardias tomamos con recelo la ley. No es así, nosotros más bien la tomamos con mucha confianza. ¿Sí? Confianza de que esto nos ayudará en parte a desempeñar nuestras funciones con más responsabilidad de la que hemos todavía ejercido. Pero siempre les preocupa que... nos preocupan ciertos detalles, ya. ¿sí? Entonces, esos detalles yo creo que pueden ser superados, ¿sí? Si en su momento nos permiten a las diferentes profesiones expresar también lo que opinamos, lo que creemos, ¿no? Correcto. Bueno, cuéntenos cómo reflexionan ustedes de la ley. Claro. Bueno, en este caso creemos, como le acabo de decir, que cada profesión, cada actividad debe tener una diferenciación. En la seguridad nosotros estamos expuestos al peligro todo nuestro horario de trabajo.
Entonces, sí se debe tomar en cuenta eso. Así como los médicos están entre la vida y la muerte, nosotros también estamos en el peligro constante. ¿Sí? Nosotros, no, aunque desearíamos garantizar al 100% la seguridad de las personas para las que nos desempeñamos, eso no lo podemos hacer. Claro, tampoco pueden usar armas porque están limitados por la ley, eso es una cosa que le compete a la policía. Por eso decía que hay esta cuestión, a veces quienes empleamos los servicios de los guardias de seguridad exigimos más allá de lo que pueden, ¿no? Porque buscamos nuestra seguridad, naturalmente. Claro. Pongo este ejemplo porque todos en un momento determinado hemos tenido esa o a veces dificultad, a veces esa tensión, ¿no? Claro, y eso era también lo que queríamos que se tome en cuenta, que la seguridad privada, ¿sí? La seguridad privada conlleva riesgos y estamos sometidos a ciertas condiciones laborales que, como escuché en un compañero doctor, escuché que él decía que las guardias de 12 y 24 horas pueden generar mala práctica médica por el cansancio. Nosotros también. Ustedes están a veces también... Estamos a veces por la noche, en el frío, sí. A veces no viene un compañero del turno y les toca alargar. Exacto, y eso no se ha visto, ¿sí? Es parte de la realidad y hay que tomar en cuenta. Exacto, personalmente, a veces he estado en un sitio de trabajo hasta 3 días seguidos, estoy sonámbulo ya ahí. O sea, estoy zombie, pero mire, nadie lo ve. Y si yo... Y después a usted le exigen que sea perfecto su trabajo. Entonces, por favor, lo que sí, eso sí, recalcar que haya la corresponsabilidad, ¿sí?, de las empresas de seguridad que no están desempeñando. Y eso no está en la ley, que no cumplen con los turnos adecuados, que no tienen reemplazos. Eso pasa. Eso es importantísimo, por supuesto. Muchas gracias a Wilson Figueroa. Vamos a escuchar a David Sandarrega. ¿Cómo miran ustedes el tema usted es químico de profesión? A ver, bienvenido, buenos días. Buenos días, en primer lugar, agradecimiento a su prestigiosa institución y a toda la audiencia. Bueno, nosotros consideramos que no tenemos la libertad de hablar todo el grupo en realidad. En primer lugar, las leyes tienen que ser justas, que se apliquen con mucho criterio, ¿sí? No puede ser los excesos, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista químico, nosotros pues, debemos trabajar con lo que se llama la exactitud, con la precisión, para que los resultados que tenemos sean fiables. Por ejemplo, digamos un lote de 1 millón de pastillas de un cardiotónico, por ejemplo. Imagínese, el analista tiene que hacer muy cuidadosamente su análisis, tiene que calibrar un equipo, tiene que preparar bien las soluciones, de tal manera que los resultados sean fiables. Ahora, obviamente, los químicos y todas las personas que trabajamos en el área del laboratorio, utilizamos procedimientos que nos permitan justamente asegurar esto, ¿sí? Disminuir el riesgo. Con esta nueva ley, obviamente, nosotros debemos incrementar esos cuidados. ¿Y ustedes ven que hay riesgo de mala práctica profesional evidente en la actividad? Efectivamente, mire, usted sabe que en todos el grupo humano, yo pienso, claro, hay personas, como dicen, hay buenos y hay malos, definitivamente. Por ejemplo, entrar en una actividad dolosa, supongamos, fabricación de precursores para las drogas. Por un lado, por otro puede ser falsificación de medicinas o sustitución con placebos que no mejoran la salud del paciente, que pueden conducir incluso... Claro. Que lo hay. Hace poco tiempo, ¿no? Comenzamos a hablar con los panelistas, se reportó justamente ese caso de falsificación. Entonces imagínense una persona que tenga su mentalidad, digamos, ya torcida para hacer expresamente eso, pues eso tiene que ser castigado. Y ven ustedes en el código que está bien que se castigue, ven problemas para el ejercicio concretamente de su profesión. Como le digo nuevamente, los excesos son malos. Yeah. Debemos, o sea, tiene que ser conceptualizado, concientizado, tiene que ser chequeado todo esto con mucho cuidado. Porque una cosa es verlo desde el punto de vista de las leyes y otra cosa es en el campo profesional de otra persona. Yo no puedo hablar, qué sé yo, de nuestra amiga o del otro señor. No es mi tono, no soy especialista en esa área. Entonces yo pienso que aquí debería organizarse pues grupos de trabajo justamente en esa área, así como están haciendo los médicos, para poder, o sea, evitar excesos y digamos... Y para hacer llegar la voz de cada uno de los sectores. Claro,
a la asamblea, ¿no? A la, me parece a la eso comisión, en fin. A pesar de que ya estamos bien avanzados en el tema del trámite, pero todavía hay una oportunidad y vamos a hablar oportunamente también, como en el caso de los médicos se abre una ventana de oportunidad en la reconsideración y en el caso en el veto. Pero bueno, vamos a escuchar a Cristian Rivera, el paramédico, está en el tema siempre de defensa civil. ¿Cómo es este tema del riesgo de la mala práctica profesional desde el punto de vista de ustedes? Gracias a Cristian Rivera. No, sí, Gonzalo, qué grato estar aquí en esta mesa de trabajo ciudadana. Un saludo cordial a la gran audiencia de Ecuador Radio. El Código Orgánico Penal nos ha puesto a reflexionar. Los paramédicos somos profesionales de la salud en el área prehospitalaria, pero no hay un trabajo en equipo entre la formación de 4 años para ser paramédico, el sistema de salud en el área prehospitalaria y el Código Penal Integral Penal. ¿Por qué no hay eso? No hay ese trabajo en equipo porque los paramédicos trabajamos en situaciones adversas. Somos una opción o una oportunidad de vida si aplicamos adecuadamente protocolos. Pero siempre en el filo del riesgo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué sucede? Mira, Gonzalo, nosotros llegamos a un accidente de tránsito. Persona atrapada, le damos un soporte vital básico, rescatamos al paciente, estabilizamos en la ambulancia, notificamos a la central de emergencias para que nos ayude a coordinar un hospital, cumplir todo lo que es la cadena de supervivencia, y resulta que el hospital no tiene espacio físico y no le reciben y nos toca deambular buscando hospitales con el paciente y fallece el paciente lastimosamente. Pues eso pasa a menudo. Pero pasa todos los días, amigo Gonzalo. Y otra cosa, por un lado. Por otro lado, supongamos que estamos en un rescate, en una quebrada, y las unidades de socorro se demoran por el tráfico, porque las unidades de emergencia no son las más idóneas para la geografía de Quito, y se muere esa persona en el fondo de una quebrada. Los familiares tienen todo el derecho de reclamar por el fallecimiento de esa persona, ¿verdad? Entonces, para los paramédicos, hemos visto una oportunidad en esta ley para visibilizarnos, para hacer escuchar cuáles son nuestras necesidades, fortalecer ese sistema de salud que el Estado, Gonzalo, debe garantizar. No es posible que ahora que se habla de unas grandes reformas, todavía a la madrugada no haya un médico especialista para un trauma cráneoencefálico por un accidente de tránsito. O digas, eso no le se debe corregir. Por supuesto, entonces el código no es coherente con la realidad y con un derecho que debe garantizar el Estado. Correcto. Entonces ahora vamos a preguntarles en esta nueva ronda qué soluciones ven para el debate, para el tratamiento del Código Integral Penal, qué le dirían a la Asamblea para poder expresar sus puntos de vista y que de algún modo se canalicen. Lo ideal, aquí se ha dicho, lo dijo David Seldarrega, es este equilibrio, ¿no es cierto? Para que haya normas, nadie quiere una sociedad sin normas, no podríamos vivir en una sociedad sin normas, pero por supuesto que sean equilibradas y justas. ¿Cómo se van a expresar o cómo buscan expresar estos puntos de vista, más allá de haberlo hecho hoy públicamente? Seguramente algunos asambleístas nos estarán escuchando. María Belén Verde Soto, de Liderazgo. Justamente lo que dice el compañero, o sea, un equilibrio en las leyes, porque están tres personas, o tres entidades, digamos. Está la empresa, están los empleados y están los clientes a los que hay que servir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer justicia en situaciones injustas, como lo que sucede acá? O sea, de igual manera, digamos, en el avión, el tripulante de cabina de pasajeros, o sea, es el que media, digamos, entre la aerolínea y el pasajero. ¿Cómo le dice a un pasajero, por ejemplo, que no quiere apagar el celular? O sea, tiene que apagar el celular porque la radiación interfiere con otros radios del avión y puede ocasionar un accidente. Correcto. ¿Y eso cómo lo trasladamos a la Asamblea? Para que exactamente. Entonces, es verdad, no hay un equilibrio entre la ley y la realidad, porque nos enfrentamos a profesiones que, o sea, que ¿Cómo juzgar? Y usted ve una oportunidad de este rato para decirle a la asambleísta, escúchenos y ponga todo esto de algún modo en la ley justo y equilibrado. Justamente le cuento que yo, de lo que sé, la idea de este artículo, el 146, la creación de este artículo fue de María José Carrión, que es médico, la asambleísta de Alianza País, pero sé que la redacción final hicieron las otras dos personas, el señor Mauro Andino y... Claro, porque es de otra comisión, de la comisión. Ajá. Entonces, yo sé que María José Carrión había hecho previamente
un debate con los médicos, un debate con los familiares de personas que tuvieron casos de mala práctica médica, por ejemplo, y con estudiantes de medicina. Y ella va a llevar, y ahora hay un compromiso público, ojalá la podamos tener a ella para que explique este tema, la posibilidad de discutir y debatir. Supuestamente ya se hizo y en base a la discusión se salió el artículo. Entonces ahora nuevamente lo quieren tratar. Pero bueno, no solo la mala práctica profesional médica, ¿no? Sino desde cualquier punto de vista donde se ponga en juego la vida del otro. Entonces, o sea, el reflexionar sobre cómo voy a formar al profesional. Estamos hablando que todo esto hay muchas vidas en juego, ¿no? Exacto. Eso es clave. Pero hay la responsabilidad por un lado, pero hay una ley que necesariamente debe ser equilibrada. Wilson Figueroa, de la Asociación de Guardias de Seguridad Comunitaria, en esta instancia que está viendo el país, canalizar estas ideas, inquietudes que ustedes han puesto aquí. Por favor, Wilson. Claro. Perdón. Bueno, hay que tomar en cuenta que, por lo menos desde nuestra visión, desde nuestra óptica, desde empleados de a pie, sí, creemos que ha habido avance en lo laboral en este gobierno y no consideramos que específicamente este artículo haya salido como dedicatorio para molestar a alguien. ¿Sí? Debe ser corregido ciertas cosas, eso sí. En cuanto a las profesiones, y basándome en la que yo desempeño, que es la seguridad privada, sí creo que debe haber el gobierno debe molestarse en hacer una tabla que diferencie las profesiones, ¿sí? Que puede luego ser pasado al Poder Judicial para que las penas no sean aplicadas de la misma manera para todos, ¿ya? Porque dice el articulado que luego se va a crear una comisión entre los profesionales para ver qué aconteció, ¿sí? Pero eso no va a pasar en todos los casos, tal vez en los médicos que sean más resaltantes, pero no en la seguridad privada que un guardia ha cometido algún desliz. Entonces, si hay una tabla ya establecida, de ahí se va a agarrar el juez, ¿sí? Para decir, a ver, su profesión tiene estos peligros, no los tiene, entonces hay que tomar en cuenta aquello, ¿no es cierto? Y reitero eso, que por favor tomen en cuenta las condiciones en las que está, no en las que se desempeña, en las que está siendo sometido a desempeñarse, ¿sí? La persona no puede decir en el momento que pase el hecho, van a decir, bueno, usted lo estaban sometiendo 24 horas de trabajo, usted pudo haber dicho, no, eche la casa. Pero eso no es la realidad. No, porque van a perder el trabajo. Exactamente. Entonces, por favor, que se tome en cuenta que ¿quién se va a ver afectado? La primera línea de la empresa, de la institución, que es el guardia, que en este caso sería el médico, pero no el jefe de piso, el supervisor, el dueño del hospital o el dueño de la compañía de seguridad, que son los que muchas veces inciden para el desempeño normal de la. Muy bien, Wilson. Escuchemos al químico David Saldarriaga. ¿Cómo canalizar esto a la Asamblea? Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, el Colegio de Químicos, la universidad, pues deberá plantear este tipo de situaciones ante la Asamblea, de tal manera que sensibilice a los gestores de esta regulación, de esta ley. Por otra parte, la industria química tiene parámetros bajo los que se dictamina o se conduce, acreditación de laboratorios, pruebas internacionales, pruebas internacionales de acreditación justamente, o de demostración de idoneidad, de aptitud que se conoce, de tal manera que se garantice el trabajo y también que el público, el consumidor, reciba un producto de óptima calidad. Es la manera. Claro, esa es la forma. Ahora, si es que no hubiese esto, pues si no hay acogida, pues habrá que exigir, digamos, con más trabajo, simplemente. Tenemos que ver que hay avance tecnológico, es vertiginoso. En la química estamos generando millones y millones de compuestos, que la química combinatoria, por ejemplo, con aplicaciones, por ejemplo, industria farmacéutica, para resolver la cuestión de salud. Entonces, imagínense, hay que hacer muchas pruebas, ¿sí? Desafíos químicos ahí, de tal manera que garanticemos esta situación. Nosotros estamos trabajando y nos formamos justamente para dar un servicio de óptima calidad, la vida, no como se dice, pues, para ser criminales. Naturalmente. Gracias. Cristian Rivera, paramédico de Samur, gracias. Cristian también. Y cerrando un poco, ¿cómo trasladar esto a la Asamblea? Que los asambleístas escuchen antes de intentar imponer una ley. Y que inviten a todos los sectores. La ciudadanía debe construir esas leyes. Y no debe ser impuesta esa ley sin los criterios de las personas o de los profesionales. Todas las profesiones son importantes, todas. Ninguna es más, ninguna es menos. Todas aportan al desarrollo de esta nación. Entonces, el Estado debe hacer lo suyo a través de la Asamblea.
la ciudadanía también, pues con la corresponsabilidad. ¿Acaso que la ley nos pone a nosotros como gatos de la nos fortalece más bien? Pero para esto, la Asamblea debe abrir sus puertas y escuchar. Reflexiones sobre el contenido del Código Penal Integral en la faceta de mala práctica profesional. Gracias a nuestros invitados esta mañana, Cristian Rivera, David Saldarriaga, Lorenzo Figueroa y María Belén Valencia por el aporte, pero hemos explicado un poco más de otras visiones, de otras profesiones, que abrimos un poco la cabeza también para este debate y reflexión. Aquí se acaba. Buenos días, hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Y llegamos gracias al auspicio de Chevrolet Fine New Roads, vino de Mavesa para conductores que conquistan la riqueza. Chocolates Pacari, municipio de